Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada quiero darles la cordial bienvenida a nuestro curso de Excel básico que lo vamos a desarrollar del 23 al 27 de marzo. En este curso vamos a tocar básicamente 5 temas importantísimos. Funciones básicas, dentro de ello la función suma, promedio, contar, máximos y la función mínimo, min. Vamos a desarrollar en nuestra segunda sesión funciones condicionales. Ahí vamos a aprender sobre las funciones si, el sumar punto si, contar punto si, promedio punto si. En la tercera sesión vamos a ver funciones de búsquedas, índices, coincidir, buscar v. En la cuarta sesión tocaremos sobre gráficos, cómo elaborar gráficos de tipo columnas, barras, circulares y tendencias. Finalmente estaremos terminando este curso del nivel básico con un tema muy importante, con el tema de filtros y tablas dinámicas, cómo hacer unos reportes muy interesantes sin utilizar nada, absolutamente nada de fórmulas, ¿sí? Al culminar este curso, el estudiante puede tramitar su certificado, ¿sí? Pero para ello es necesario que cumplan con la entrega de 5 tareas y con de haber aprobado con una nota mínima la evaluación diaria que vamos a dar después de las sesiones de clase, ¿sí? Muy bien, nos vamos a introducción. Vamos a hablar ahora de qué es Excel. Excel es un programa que nos permite trabajar con números y operaciones de manera muy fácil y práctico y de manera también rápida, ¿sí? Es una hoja de cálculos que sirve para hacer operaciones matemáticas o cálculos matemáticos. Es una herramienta poderosísima de Office para trabajar en la oficina, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con Excel? Podemos crear formatos, como por ejemplo formatos de horarios. Si es que estamos trabajando en recursos humanos, podemos elaborar planillas con esta herramienta, hojas de asistencias, si somos docentes o estamos enfocados o trabajamos en el sector de educación, podemos procesar nuestras calificaciones en este programa. Y hay muchos formatos que podemos elaborar, ¿sí? Podemos utilizar o hacer en Excel cuando normalmente trabajamos como asistentes, pues a nosotros nos contratan como digitadores, como personas que llenen un conjunto de datos a Excel. Entonces ahí estamos hablando ya de gestor de base de datos. Excel no es un gestor de base de datos, sino es que podemos crear bases de datos. O sea, un conjunto o miles de datos podemos ingresar a Excel o en el Excel, ¿sí? Pero no es un gestor de base de datos. Un gestor de base de datos, otra nota, otra cosa, ¿sí? En Excel podemos ordenar datos por orden alfabético, por orden numérico. Podemos realizar cálculos con fórmulas y funciones, que es lo que vamos a hacer en este primer día de clases hasta el tercer día. Funciones muy interesantes, muy básicas que toda persona debe conocer. Podemos crear gráficos con Excel, sí, interesantes gráficos para poder trabajar con dashboard, para poder visualizar mejor los datos, sí, crear tablas dinámicas. Esto es lo que les decía, si nosotros queremos hacer reportes sin conocer nada de fórmulas, ojo, esto es básicamente los que utilizan los de alta gerencia, crear tablas dinámicas. Tablas dinámicas es una herramienta dentro de Excel potente para poder hacer reportes o resúmenes de datos. De esa forma podemos analizar y pues tomar buenas decisiones con nuestros datos o nuestra información procesada en Excel. Podemos utilizar Excel para crear informes financieros, registrar gastos y elaborar presupuestos. Si tú estás estudiando contabilidad o eres un profesional de la contabilidad, pues obviamente vas a requerir hacer informes financieros. O si eres administrador, por lo tanto, esta herramienta de Excel te va a ayudar muchísimo. Registro de inventarios. ¿Cuánto de nosotros o los empresarios
empresarios o las empresas o las instituciones públicas pues manejan un registro de sus bienes. Entonces, en muchas ocasiones no cuentan con un sistema de registro de bienes. Por lo tanto, ahí entra Excel para poder generar o crear inventarios. Podemos crear formularios y aplicaciones de puntos de venta. Si nosotros queremos ingresar datos a través de un formulario y que ese formulario o ese componente sea como un sistema para mi empresa o para mi tienda, pues estamos hablando ya de aplicaciones de puntos de venta, que podemos hacerlo con programación en Visual Basic. Podemos hacer en Excel el tema de validar datos. Podemos decir, oye, si este dato está bien ingresado, o que nosotros podemos decir, en esta data se ha encontrado, o corregir errores que se ha registrado con el tema de validación de datos, o permitir solamente los datos que yo necesito, ¿sí? Vamos a hablar ahora de fórmulas y funciones. Una fórmula es una operación matemática, es decir, debe usar algún operador de suma, resta, multiplicación, división o exponenciación. ¿Qué significa esto? En principio, que toda fórmula y toda función siempre en Excel, atento, siempre va a empezar con el símbolo igual, ¿sí? Siempre. Tiene elementos como los operadores, ojo, el asterisco que significa multiplicación, el slash que significa división. Entonces, una fórmula es una operación matemática que en su estructura se va a utilizar los símbolos, los operadores matemáticos. Recuerda, el más es para sumar, el menos es para restar, el asterisco es para multiplicar y el slash es para dividir. ¿Estamos? Muy bien, vamos a resolver este pequeño ejercicio. Así que si yo quiero hacer una fórmula, pues empiezo escribiendo el símbolo igual. Shift con 0 para escribir el igual. Escribimos el 3 multiplicado por 2 más el 3 multiplicado por paréntesis menos 5. Y aquí tendríamos el resultado. Luego de haber escrito esta fórmula, hacemos un enter. Ya está, el resultado es menos 9. Vamos con el siguiente. Paréntesis, pero recuerda, antes de escribir una fórmula, una operación que vas a realizar o que va a requerir hacer un cálculo en Excel, no te olvides, tienes que escribir el símbolo igual. Igual, paréntesis, muy bien, 3 menos 8, eso, más, paréntesis, 5 menos, paréntesis, menos 2, paréntesis, cerramos paréntesis, otra vez cierro paréntesis, termino de escribir esa fórmula que existe, y hacemos un enter, ¿ya? Sale 2 como resultado. Siguiente, paréntesis, 55 menos, paréntesis, menos 5, cerramos paréntesis, cerramos otra vez paréntesis, hacemos la división con slash, otra vez paréntesis, 12 menos, paréntesis, menos 3. ¿Cuánto sale como resultado? Ojo, cierro el paréntesis, recuerda que tienes que cerrar el paréntesis y un enter. 4 sale el resultado. Estas en Excel son denominadas, estas operaciones son denominadas fórmulas. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a ver acá un ejemplo más, a este lado. Vamos a ir con esta barrita de desplazamiento. Cojo acá, mantengo presionado clic y vamos a mover al lado derecho. Y aquí tengo un cuadrito. Para calcular el subtotal necesitamos saber qué es, pues, ¿no? El subtotal. El subtotal, pues, es la inversión que hace esta farmacia para comprar un determinado producto. Por ejemplo, este primer producto, pues, tiene un costo de 0.04 y la cantidad de compra es esta. Entonces, vamos a multiplicar, ¿no? El subtotal sería igual el costo unitario, que es este monto, multiplicado por la cantidad. Un enter. Este es el monto total y que invierte la farmacia para comprar este tipo de producto, ¿sí? Si yo necesito jalar o necesito tener este subtotal para cada uno de ellos, no es necesario que ingresemos en cada celda la fórmula,
simplemente cogemos acá este cuadrito y jalamos para abajo. Ahí está, hasta ahí, ¿sí? El total, el total es haciendo uso de fórmulas, sería de la siguiente forma. Igual, igual, este primer subtotal más el segundo subtotal más el tercer subtotal más el siguiente más el siguiente más el siguiente, haciendo uso de fórmulas. Ese sería nuestro resultado, ¿sí? Ahora vamos a ver, ojo, el tema de funciones. ¿Qué son funciones en Excel? Una función es una fórmula predefinida que viene incorporada en Excel y nos ayuda a realizar cálculos utilizando los datos que proporcionamos como sus argumentos. ¿Qué nos dice en esta parte? Una función es una fórmula que ya viene integrado en mi programa de Excel y tiene esta estructura, observen. En principio, tanto la fórmula como la función van a empezar con el símbolo de igual. Después del símbolo igual, se debe de ingresar el nombre de la función. En este caso, el nombre de la función es max, ¿sí? Que más adelante te voy a explicar para qué sirve. Por ahora quiero que entiendas que después del símbolo igual, siempre, si vas a usar una función, debe de ir el nombre de la función. Luego se abre el paréntesis. Dentro del paréntesis van a ir los argumentos, ¿sí? Los argumentos. O sea, ¿de qué partes compone esta función? ¿Sí? De los componentes, ¿cuántos argumentos? O sea, depende de qué, o qué necesita para que sea procesada esta función. En este caso solamente necesitamos de un rango. Estos dos puntitos en Excel significa rango, desde B3 hasta B30. Nos está diciendo que calculemos, esta es una lista, de esta lista el valor máximo, ¿sí? Recuerda que en Excel existe más de 450 funciones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de funciones. Este mismo ejercicio de acá, ¿cómo podemos hacer nosotros haciendo uso de funciones? Vamos por acá. En subtotal se pone de esta forma. Recordemos que es la inversión que hace la farmacia para comprar un determinado producto. O sea, el costo de cada producto es esta y lo que compra es esta cantidad. Por lo tanto, el subtotal sería pues el producto, la multiplicación. En este caso no voy a seleccionar esta y asteriscos esta. Sería aplicar una fórmula. Si yo necesito o quiero utilizar una función para resolver este caso, vamos a usar la función producto, ¿sí? Recuerda que se debe escribir primero igual y luego el nombre de la función. En este caso, para multiplicar 2 o 3 celdas, se utiliza la función producto. Doble clic en producto y seleccionamos las celdas que queremos multiplicar. O sea, costo unitario por cantidad a comprar. Un enter, ya está. Ese sería el monto que nosotros o que la empresa Tux va a requerir para comprar esta cantidad de productos de este tipo. Así que vamos a jalar hacia abajo. Sí, jalamos para abajo. Hasta acá. Muy bien. Vamos a calcular el total. El total es la suma. Con fórmulas hemos hecho uno por uno. Con función no. Con función sería así. Siempre se escribe el símbolo igual. ¿Sí? Igual. Y después del igual va el nombre de la función. ¿Qué función me permitiría calcular la suma de estas celdas? La función se llama suma. ¿Qué más? Después de esta presentación, después de este ejercicio, vamos a ver profundamente un poquito más sobre la función suma. Suma, doble clic en suma, así. Si sale en Excel es muy interesante. Mira, si nosotros escribimos alguna palabra, ya aparece una lista, me da una lista de sugerencias. Lo que vamos a hacer es doble clic, ¿para qué?
para que Excel automáticamente me lo escriba correctamente y en mayúscula y me lo ponga el paréntesis. Vamos a seleccionar toda esta lista porque yo quiero sumar desde el primero hasta el último. Un enter, ya está. El máximo, ese es el total, ¿no? El monto total, que es igual a esta. Pero yo quiero calcular el máximo, el producto que cuesta más, por ejemplo, ¿no? O sea, el monto más alto que se ha pagado por un tipo de producto. Vamos a hacer igual. Si nosotros queremos calcular el máximo, debemos usar una función. La función se llama max, ¿sí? Max. Max, doble clic, seleccionamos del primero hasta el siguiente y ya está. Min, igual, min. Igual, el mínimo es el menor valor de una lista. Es lo que nos está pidiendo, ¿no? O sea, el producto que cuesta menos. O sea, cuánto se invirtió en valor mínimo para comprar un determinado tipo de producto. Mínimo. Así que seleccionamos del primero hasta el último de la lista de productos o de los subtotales. ¿Sí? Hacemos un enter. Ahí está. O sea, este es el máximo y este es el mínimo valor, ¿sí? De inversión. ¿Cuánto se invierte en promedio? En promedio, vamos a ver, ¿sí? Igual, la palabra es promedio, acá está promedio, dos veces clic, y seleccionamos del primero hasta el último de los subtotales, ¿ya? Del subtotal. Muy bien. Entonces vamos a hacer un enter, ya tendríamos ahí el promedio. Genial, esto es el tema de funciones. Recuerde, hasta acá, la diferencia entre una fórmula y una función. Una fórmula, recuerde que usa operadores como la suma, la resta, la multiplicación, la división o exponenciación en su estructura, mientras que una función utiliza una palabra reservada, como por ejemplo max, y entre paréntesis van los argumentos. Vamos a pasar a la función suma. La función suma, esta función suma, me permite sumar un rango de celdas. Si yo quiero calcular el total de sueldos de toda la compañía o de toda la empresa, entonces utilizo la función suma. Quiero sumar los puntajes obtenidos por los candidatos que se presentan a un puesto de trabajo, entonces voy a utilizar la función suma. La sintaxis es muy fácil, es igual, suma, y hay que seleccionar los números, ¿sí? Ahora, vamos a aplicar. Por ejemplo, acá tengo gastos en el primer semestre. Tengo gastos de alquileres, de compras, de consumibles, de materias primas, gastos de personal, publicidad. ¿Y en qué meses? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio. Quiero calcular cuánto se gastó, ojo, en alquileres desde el mes de enero hasta el mes de julio. Entonces nos ubicamos en donde quiero el resultado, acá en esta celda. Vamos a escribir el símbolo igual. Recuerde que en Excel, ojo, para hacer cualquier tipo de operación debemos escribir el símbolo igual. Y la palabra, en este caso, vamos a usar la función suma, ¿sí? Función. Si cogemos fórmulas de uno por uno, y eso no me gusta, ¿no? No sería bueno. Vamos a usar la función suma y seleccionar desde los gastos ocasionados de enero a junio de alquileres. Seleccionamos y un enter. Ya está. Automáticamente yo ya tendría el valor del total de gastos de alquileres. Yo quiero saber el total de gastos de cada componente. Entonces yo simplemente me ubico acá en este cuadradito de acá. Cuando aparece una crucecita de color negro, cojo y empiezo a jalar para abajo. Muy bien, vamos a ver por qué salen estos errores. Y acá hay un dato muy interesante, muy importante. Los errores más comunes que se dan en Excel es lo siguiente. Por ejemplo, un error normalmente que aparece es este acá. Michi
y la palabra valor con signos de exclamación. ¿Por qué aparece eso? Al hacer referencia al texto en lugar de números. Por ejemplo, si yo tengo acá dato 1, dato 2 y dato 3 y quiero calcular la suma a través de una fórmula, ojo, lo sumo este acá, por ejemplo, vamos a ir acá, igual el dato 1 que es 10 más el símbolo más dato 2 más dato 3, me va a salir ese error. ¿Saben por qué va a salir ese error? Porque este de acá no se puede sumar, es un valor de tipo texto. Este es un valor de texto, por lo tanto me va a botar error. A ver, clic, ahí está ese error. Si yo pongo en vez de A un 10, se corrige el error. Listo, eso es. Si tienes un error de este tipo, entonces es porque una de las celdas que tú estás seleccionando es un valor de tipo texto. Un segundo error, un segundo tipo de error en Excel que se frecuenta mucho es esta de acá, un numeral y la palabra ref. ¿Esto cuándo? Al eliminar filas o columnas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá dato 1, dato 2, dato 3. Yo puedo eliminar esta columna acá. Puedo hacer clic derecho, eliminar y toda la columna. Clic. Ya está, bien. Toda la columna. ¿Y qué error debe mostrarme? Un error de tipo ref. Sé por qué no está solucionando, por qué realmente no aparece esta, porque está con una función de suma. Si yo clic acá, voy a ir acá, más esta, más esta, de acá, un enter, y lo elimino esta de acá, toda la columna. Ahí está, ese sería el error, ¿sí? Voy a hacer control Z, atrás, para que no haya un error, ¿sí? Cuando eliminamos, ojo, cuando se elimina una columna, una fila a la cual se ha hecho referencia anteriormente, con una fórmula nos muestra ese error. Pero si utilizamos la función suma, una función, entonces no habría ese error. El tercer error que justamente hemos visto acá es los michis. ¿Ya? ¿Por qué sale este error? Este error se va a mostrar cuando en una celda con formato de tipo número no cabe la cifra completa. Se corrige ampliando el ancho de columna. Por ejemplo, como este acá es un error muy común que pasa en Excel y muchos por primera vez cuando cogemos Excel pues nos asustamos, nos desesperamos porque no sale error, ¿no? Es simplemente por el ancho de columna. Este anchito de esta columna es muy chiquitito, así que tenemos que hacer grande, pues, ¿no? Para que entre, doble clic, ya está, ya. De esa forma corregimos este tipo de errores. Entonces ya sabes, ¿por qué salen los michis? Porque es muy chiquito. Está muy chiquito el ancho de columna. ¿Estamos? Muy bien, listo, genial, perfecto. Entonces vamos a calcular este lado también con la función suma. Estamos haciendo uso de la función suma de todos estos valores de acá. Plag, listo, jalamos para acá, listo, ya se completó. Si yo quiero también por acá puedo jalar el total de los totales. Ejemplo de autosuma. Mira, este mismo ejercicio, ojo, ¿cuánto tiempo nos hemos demorado? Nos hemos demorado un montón haciendo este proceso, ¿no? Hay un truco. Cuando tú quieres sumar tanto de forma horizontal como de forma vertical, simplemente seleccionas las columnas y las filas a sumar, incluyendo la fila y la columna donde quieres ver el resultado, ojo, así como yo, ojo de acá hasta aquí, seleccionamos y nos vamos a ir a autosuma. La opción de autosuma, ojo, está en la pestaña de inicio. Nos vamos acá en el grupo edición, clic en autosuma y ponemos suma, clic en suma y listo, mira, imagínate acá, ya está,
Ya está resuelto. En mucho, nos hemos demorado un montón acá y acá lo hemos hecho en un par de clics y ni siquiera necesitábamos conocer escribir la función suma, ¿sí? Ese es el poder que tiene pues el autosuma. Acá, por favor, en esta parte ya sabes, este error, sale un error. ¿A qué se debe? A que el ancho de columna es chiquitito, así que tenemos que aumentarlo. Puedes hacer acá arriba en el título de la columna, no vaya a ser acá, ¿no? Como en Word, no funciona como en Word acá, estamos en Excel, tienes que jalar un poquito, doble clic y se completa y estamos corrigiendo el error. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo de suma que se usa bastante en el tema en el área de contabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos las ventas del mes de enero hasta el mes de diciembre y queremos sacar las sumas acumulados. Por ejemplo, las ventas acumuladas. Las ventas acumuladas, ¿qué significa? Que en el mes de enero pues es el mismo o viene del mes anterior o del año anterior, pues vamos a suponer que este es el primer mes y va a ser igual a las ventas, ¿ya? Si nosotros queremos tener el mismo valor que está acá en esta celda, simplemente seleccionamos y listo, un enter. Eso se usa bastante, ¿no? Quieres que se refleje en la otra hoja el mismo valor, entonces selecciona un igual y selecciona la celda que tú quieres, ¿ya? El valor acumulado sería la suma de esta celda del anterior, del mes anterior, más el actual. Entonces acá sería igual el mes anterior más, ojo, más el mes siguiente. Esta sería más que una fórmula, una función. Una función, ¿sí? Sumamos y ya está. Esto sería un ejercicio que más que fórmulas, ojo, sería una suma. O sea, una función de... ¿no? ¿También sale con suma? Sí, sale con suma también. Ojo. Vamos con el siguiente ejercicio que el tiempo nos gana. Vamos. La función promedio. La función promedio devuelve el promedio, o sea, la media aritmética del rango de celdas que he seleccionado, ¿sí? Y la sintaxis igual, promedio, pues número 1, número 2, número 3. Vamos con el ejemplo 1. Sí, con el ejemplo número 1. Por ejemplo, tengo una tabla de 15 personas donde están sus apellidos, su nombre, su género, su estado civil, ahí está casados, hay también solteros, estatura, edad y sueldo. Pues yo quiero calcular de estas personas, en general, ojo, en general, de las 15 personas, quiero calcular, quiero saber, pues, imaginemos que sean la lista de mis trabajadores. Y quiero saber, pues, el promedio de estatura. ¿Cuánto es el promedio de estatura de mis trabajadores en mi empresa? Allá, igual, promedio. Ojo, la función que vamos a usar es promedio. Igual, porque te pide promedio. Claro, promedio. Doble clic acá, promedio. Seleccionamos del primero hasta el último, un enter y listo. Significa que 1.59 es el promedio de estatura de los trabajadores de tu empresa. ¿Sí? Quiero saber cuál es el promedio de edades de mis trabajadores. Igual, la palabra es promedio. Muy bien, promedio, promedio, promedio. Ya está. Creo que coronavirus me ha cogido a mí. Así que calma, paciencia. La ventaja es que no te voy a contagiar porque tú estás muy lejos de mi lado, ¿sí? Un enter, promedio, listo. Esto podemos redondear, es muy importante acá. Atención, por favor. Si seleccionas acá, nos vamos en el grupo número y podemos reducir acá con menos decimales. 45.07, si quieres con un solo decimal sería 45.1, es el promedio de edades de los trabajadores de mi empresa, ¿sí? El sueldo
el sueldo, vamos con el sueldo. Quiero sacar el promedio. ¿Cuánto gasto en promedio? No gasto. ¿Cuánto invierto en promedio en el sueldo de mis trabajadores? Entonces, igual promedio, ojo, igual promedio del primero hasta el último, un enter, listo. ¿Cuánto gasto en promedio en hacer pagos a mis trabajadores? 1271 en promedio. Otros ganarán más, otros ganarán menos, pero eso es el sueldo promedio. Entonces, si nosotros queremos calcular promedios, ya tenemos esa opción de la función promedio. Antes de pasar al siguiente ejercicio, quiero alcanzarte este truco, este dato importantísimo de generar números aleatorios. ¿Cómo nosotros podemos generar números aleatorios entre 0 y 1 y números aleatorios mayores a 1? Por ejemplo, en este conjunto de celdas quiero tener números aleatorios entre 0 y 1. Entonces hacemos igual, aquí hay un truquito, no es un truco, sino hay que conocer nada más de una función. Si tú quieres generar números aleatorios, atención, existe la función aleatorio. Sí, la función aleatorio. ¿Qué dice? Ojo, la función aleatorio devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Aleatorio. Y no tiene un argumento. Mira, dentro del paréntesis acá abajito, observa aleatorio y dentro del paréntesis no hay nada. Un enter. Listo. Y es de acá, yo quiero para todas las celdas, jálalo nomás, jálalo, ya está. Mira, ya hemos generado números aleatorios entre 0 y 1, ojo, entre 0 y 1. Ahora vamos a generar números aleatorios entre 1 a más. Por ejemplo, yo no quiero entre 1 y 10, sino yo quiero solamente voy a querer números aleatorios entre 5 y 10. Ya, entonces voy a decir igual aleatorio, y acá tengo la opción de aleatorio entre. Doble clic en aleatorio entre. Vamos a poner inferior. Acá sí tiene dos argumentos. Esta función tiene dos argumentos, inferior y superior. Inferior voy a poner 5, luego va punto y coma, y 10. Listo. Paréntesis, cierro paréntesis, un enter, ya está. Solamente entre 5 y 10 deben de haber acá en estas celdas números entre 5 y 10, ¿sí? ¿Cómo cambia? Si tú presionas F9, uy, perdón, acá se fue F9, con F9 es para actualizar. En tu laptop tal vez se va, o si no te vas acá mejor para que no te desvíes como yo, pones acá actualizar datos y se va actualizando, a ver, actualizar datos, o simplemente haces un enter. Hoy un enter, no quiere cambiar. A ver, vamos a poner F9, función, la tecla F9, ya, para actualizar datos. Muy bien, listo. Entonces eso es interesante para generar números aleatorios. Este es un tip más que incluye dentro de este ejercicio y dentro de este curso básico de Excel, ¿sí? Hoy día es un curso básico, muy básico, así que la próxima ya va subiendo de nivel. No te preocupes si es que ya dominas, y si es que recién estás empezando, espero que te esté gustando este tema de funciones básicas. Vamos acá. Tenemos, por ejemplo, una lista de estudiantes. Necesito saber el promedio, la calificación final. Si hay 3 notas, ¿cómo sacamos? Pues será pues el promedio final. Y para el promedio final podemos ir también a autosuma. Acá en autosuma, clic en promedio y automáticamente ya me lo selecciona y selecciono ahí. Ahora, si nosotros queremos también quiero de forma vertical y horizontal, igualmente selecciono las columnas y las filas de los resultados de los números que quiero sacar. Nos vamos a la pestaña inicio, autosuma y promedio, promedio de todos. Así de fácil, compañeros. Ya casi terminamos con nuestra clase, así que no te desanimes, un poco más de fuerza.
ánimos, vamos a la función contar. Vamos a hablar de la función contar. La función contar es una función bastante utilizada también. Sirve para calcular la cantidad de celdas cuyos valores son numéricos, omitiendo las celdas vacías y las que contienen datos numéricos. Su sintaxis igual que la suma, que el promedio. Aquí es igual contar, valor 1, valor 2, hay que seleccionar las celdas. Tenemos otra variante de contar, contar punto blanco, cuenta las celdas vacías en un determinado rango. Ahí está su sintaxis, contar punto blanco. Otra variante de la función contar es contará. Cuenta la cantidad de celdas que no están vacías en un intervalo. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿sí? Tenemos aparte de estas la función contar punto sí, contar punto sí conjunto. Eso lo vamos a ver más después, la próxima clase. Así que vamos a resolver. Acá abajo está el ejercicio. Nos pide cantidad de empleados sin hijos. ¿Cuántos empleados hay sin hijos? Acá tengo la lista de mis empleados. ¿Sí? El sector, el cargo, el sueldo, el estado civil, número de hijos. Sin hijos serían los que están en blanco. Entonces, si yo quiero contar las celdas en blanco, ¿qué función utilizamos? La función contar punto blanco. Contar punto blanco. Muy bien. Doble clic en contar punto blanco. Seleccionamos desde la primera celda hasta la última celda. Un enter. Ya está. 3. 3 es la cantidad de empleados sin hijos. ¿Sí? Cantidad de empleados con hijos. Con hijos. O sea, los que contienen números. ¿Sería cuánto? Igual contar nada más. La función contar obtiene desde el primero hasta el último. Contar. Contará también obtendría. ¿Sí? A ver, igual contará. Igual contará. Vamos a probar. Contará. Uy, contará. Contará. Acá tenemos la función contará. Selecciono el primero hasta el último. Un enter. Ya está. También la función contar o función contará es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que el contará es más genérico. El contar es más específico. El contar solamente funciona con datos numéricos. El contará puede funcionar cualquier valor, con cualquier tipo de valores, menos blancos, ¿sí? Cantidad de empleados, por ejemplo, yo quiero sumar acá, cantidad de empleados. Entonces, pues voy a coger igual, contar no puedo contar acá, porque son datos alfanuméricos o de tipo texto. No podemos contará, selecciono esta, no solamente el primero hasta el último empleado, 7. Muy bien, ¿sí? Perfecto. Vamos a pasar al final, ya terminamos acá, ¿sí? La función, vamos a hablar de la función max, la función min, estas dos funciones. La función max sirve para calcular el valor máximo de una lista. La función min sirve para calcular el valor mínimo de una lista. O sea, si es que te piden calcular el mayor, ¿cuánto es el sueldo mayor en mi empresa? La función max. ¿Cuánto es el sueldo mínimo de mi empresa o en mi empresa? La función min. Quiero calcular la mayor calificación que obtuvo mis estudiantes de Excel en forma virtual. Mayor nota, max. La menor nota, min. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la sintaxis. Vamos a resolver acá. Por ejemplo, el mayor sueldo me pide acá. Yo quiero, aquí está la columna sueldo. Quiero el mayor sueldo. Voy a hacer igual max. Selecciono todo esto. Listo. Ya está. El mayor sueldo es 4.500 soles. ¿Sí? El menor sueldo sería igual min. La función min. La misma columna. Enter.
Cantidad máxima de hijos que tienen un empleado. Ah, ¿cuántos hijos tendrá o sea, ¿qué empleado tendrá? Pues más hijos, ¿no? Quiero saber la cantidad máxima. Entonces, max, el número de hijos. A ver, el empleado que tiene más hijos es el de 4. ¿Sí? Cantidad mínimo de hijos igual min igual min. Selecciono de primero hasta el final. Listo. 1 es el menor y el mayor número de hijos. O sea, el empleado que tiene más hijos es, o sea, ¿quién tiene más? O sea, ¿cuánto es el número mayor de hijos que tiene un empleado? 4. El menor número de hijos que tiene, 1. ¿Sí? Muy bien. Esto es muy importante. Desplazamiento al inicio y final de las columnas, filas, ¿sí? Y columnas, ¿no? Control más flechas direccionales. Por ejemplo, nos ubicamos en la A1. Esta barrita acá, desplázate a la izquierda. Esta barrita sube para arriba y te ubicas en la A1. Queremos llegar hasta la última columna, digo, hasta la última fila. Entonces, presiono control más flecha hacia abajo. Ya está. Estoy en la última fila de Excel. Control flecha arriba, estoy nuevamente al principio. Control flecha a la derecha. Estoy allá en la última columna, ¿sí? Control flecha a la izquierda, control flecha a la derecha. Y así podemos navegar, ir al final o al inicio de una fila o columna. ¿Con cuál? Con control más flechas direccionales. ¿Está bien? Perfecto, genial. Eso ha sido todo por esta clase, pues tenemos un reto muy importante. Realizar operaciones con valores de distintas hojas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, voy a crear 2 hojas adicionales, más. Después de reto voy a tener hoja 1, por ejemplo acá voy a tener los gastos que tengo de lunes a viernes. A ver, vamos a poner acá lunes hasta viernes, ¿sí? Los gastos. Y que sea aleatoriamente, voy a generar aleatoriamente los gastos, aleatorio entre, normalmente gasto entre 5 y punto y coma, entre 10, ¿no? Entre 30, ¿ya? Ese es el gasto que yo realizo de lunes a viernes, entre 5 a 30, ¿ya? Un enter. ¿Tá? Salió 25, jalamos para abajo, ya está. ¿Sí? Entonces, yo quiero que esto se quede estático. Atención, mira, estático. ¿Quieres que se quede así, fijos? Ya, porque si tú actualizas, va a cambiar estos datos. Para que no cambien, simplemente seleccionas control C y te ubicas luego en la primera celda, clic derecho y lo pones acá, en valores. Clic en valores, ahora sí. Si pones en valores, ya no cambian ya. Es único. Entonces, yo quiero calcular el total, ¿sí? El total, acá. El total de gastos de lunes a viernes. ¿Cuánto es? Igual, autosuma, pues, ¿no? Selecciono, me voy a inicio, autosuma, acá, en esta parte suma, un enter. ¿Cuánto es el total? Por ejemplo, que sea semana 1, ¿ya? Total semana 1. Semana 1. Ya está. Total semana 1. Total semana 1 es 84. 84 soles he gastado en la primera semana. ¿Está bien? 84 soles. Ahora, vamos a copiarnos todo esto para no hacer nuevamente. Control C y me voy a la hoja 2 y control V. Esto va a ser semana 2, total semana 2. Semana 2, ¿ya? Y tengo acá, por ejemplo, ya voy a cambiar acá unos 15, acá voy a poner 20, acá voy a 30, ya, de tal manera cambia. Estos son los gastos de semana 1 y estas van a ser los gastos de semana 2. En la siguiente hoja, atención, en la siguiente hoja, yo quiero calcular los gastos de semana 1, o total de gastos, así, total de gastos,
total de gastos. ¿Ya? ¿Cuánto es el total de gastos? El total de gastos sería semana 1, gasto semana 1, gasto semana 2. Entonces, tengo que ponerle el nombrecito acá. Atención acá. Selecciona esta celda que contiene el total semana 1 y le pones un nombrecito acá. Le dices, a ver, semana 1, semana 1, semana 1, un enter, ya está. Vamos acá, este acá es G, gastos sería G semana 2 o semana 2, semana 2, ya está. Yo quiero saber el total de gastos. Imagínate que tenemos 12 meses, los gastos mes 1, mes 2, mes 3, y quiero pues sumar pues mes 1, mes 2, mes 3 hasta diciembre. Es lo que hace los contadores al finalizar el año para hacer el balance general, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es igual, escribimos, mira, semana 1, jala, eso es lo interesante de poner un nombrecito a las celdas. Semana 1 más semana 2, semana 2. Ya está, listo, un enter, 196 soles ha sido los gastos de semana 1 y semana 2. Queridos estudiantes, eso ha sido por hoy. Espero que lo practiques, que lo veas cuantas veces quieras este video hasta que lo entiendas. Nos vemos la próxima clase. Cuídate, chao, saludos desde Abancay.